Hermanos, muy buenos días. Por favor, pónganse cómodos, sean todos bienvenidos. Acomódense en el lugar que mejor se sientan. Y bueno, vamos a disponernos a estudiar la bendita palabra del Señor. Sean todos bienvenidos. Mis hermanos aquí en Facebook que están en vivo en esta hora, sean bienvenidos también a esta reunión. Y vamos de inmediato a entrar en materia, a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos vienen con hambre y sed de la palabra de Dios? Levanten su manito. Vamos a trabajar un tema bien interesante. Estamos en la serie que comenzamos la semana anterior, que titulamos El Dios de segundas oportunidades. El Dios de segundas oportunidades. ¿Y cuántos saben que aunque le hayamos fallado, aunque no seamos los mejores, aunque realmente no seamos las personas más consagradas, pero que Dios siempre nos dará una segunda oportunidad? Que nos sirve la experiencia y todo lo que hemos pasado para replantear nuestra vida, para hacer los ajustes pertinentes, hacer los cambios que necesitamos y seguir adelante. Hoy quiero hablar sobre un tema que he titulado, tal vez vamos a ver la primera parte hoy, he titulado ¿Cómo activar el poder de la fe? ¿Cómo activar qué? El poder de la fe. Nos va a ayudar muchísimo, mis amados, porque si hay algo que nos tiene que caracterizar a nosotros y que nos tiene que diferenciar de las otras personas, precisamente es la fe. Y de eso vamos a tratar en esta hora. Lo que representa y lo que debe representar para nosotros como cristianos la fe. Porque es algo que nos tiene que llevar a nosotros a revisarnos. Y si hoy pudiéramos hacer un balance, ¿qué hemos hecho en nuestra vida cristiana? ¿Cómo pudiésemos calificarnos hoy en día como cristianos? ¿Qué calificación nos podríamos dar cada uno? De 1 a 10, ¿qué calificación podríamos tener nosotros? Y una de las cosas que más marcan o deben marcar nuestra vida precisamente es la fe. Dígale que está a su lado, la fe es indispensable. Porque sin la fe sería imposible ser salvos. Porque nosotros fuimos salvos por la fe, ¿sí es así o no? Y la Biblia dice que nosotros no vivimos por vista, sino ¿por qué? Por fe. Es decir, por fe, analicemos un poquito. Por fe es que al escuchar el mensaje de Dios, al escuchar la palabra de Dios, nosotros creímos ese mensaje. Nos arrepentimos y pusimos la confianza en Cristo Jesús. Y nosotros creemos que por ese acto, por la misericordia de Dios y de su gracia, es que nosotros somos salvos. Eso fue que nadie nos lo dijo, y Dios no se presentó literalmente a decirnos, ya tú eres salvo, usted es salvo. No, nosotros creímos y creemos hasta el día de hoy que por la fe somos salvos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sin fe es imposible sanarnos para aquellos que están enfermos. Nosotros creemos que hay un Dios que es sanador, un Dios que puede cambiar órganos, un Dios que puede tocar nuestra vida y que Dios puede sanarnos. De hecho, muchos de los que estamos aquí somos testimonio del poder de Dios sobre nuestra vida y creemos que por fe nosotros podemos ser sanados. Por fe cuando oramos por una persona, porque cuando oramos, lo oramos con esa convicción de que Dios puede obrar y que Dios puede hacer un milagro de sanidad. Y fíjense que ahí está siempre el ingrediente de la fe. O sea, no oramos por orar. Y yo no sé si a ti te pasa que tú oras, bueno, yo voy a orar, sé que no me va a sanar, pero igual voy a orar. No, no es así. Nosotros oramos creyendo que Dios puede darnos respuesta a esa oración. De hecho, la Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible que agradarle a Dios. Es decir, que una de las cosas en las cuales Dios se agrada con nosotros es cuando nos ve caminando y actuando, diga conmigo, en fe. Sabemos que por fe podemos echar fuera demonios, ¿cierto? Que podemos sentir una opresión o algo, pero oramos al Señor y creemos que Dios limpia los aires y que Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Entonces estamos mirando el concepto de la fe y hoy vamos a tratar el tema entonces, cómo activar el poder de la fe. Porque podemos orar, podemos venir a la iglesia, podemos ofrendar, podemos ayunar, y podemos hacer muchas cosas sin un centavo de fe. ¿Y cuántas de las cosas que hemos hecho en la vida cristiana las hemos hecho sin fe? Yo no sé cuántos oraron antes de venir a esta reunión, no sé, no levante su mano. Señor, hoy háblame, Dios. Que cuando tú expongas la palabra, Señor, cuando tú utilices al pastor para hablar, Señor, que sea una palabra para mi vida, Dios. Yo necesito una palabra. Yo no sé cuántos lo hicieron. O algunos vinieron simplemente, tengo que ir a la reunión y ya. Hay que venir con fe. Yo no sé los que estuvieron en la oración porque uno adora a Dios con fe y lo vamos a tocar ahorita. Porque no lo estamos viendo
Pero nosotros creemos que la alabanza es para el Señor. Y sin que lo veamos, nosotros adoramos. Y mientras estamos adorando al Señor, estamos diciendo, Señor, gracias por lo que has hecho. Gracias, Señor, porque tú te mueves en medio de la iglesia. Gracias por los milagros que hemos recibido. Gracias por todo lo que viene, Señor. Y lo estamos alabando al Señor sin verlo. Y eso se llama fe. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Y esa fe es lo que Dios mira. Esa fe es lo que Dios ve con agrado. Y Dios conoce los corazones y Él sabe en esta hora cuántas personas verdaderamente han puesto su confianza plena en Él. Y esto tiene que transformarnos. Vamos a mirar hoy 2 puntos, van a ser muchos dentro de la serie, pero vamos a tocar 2 puntos hoy. Y el primero que quiero que tengamos en cuenta, la primera cosa que quiero que tú sepas, es que la fe transforma. ¿La fe qué? Transforma. Es el primer principio que vamos a mirar en esta hora, que la fe transforma. Es decir, una persona que tiene fe se nota, se evidencia, porque esa persona por la fe es transformada. Diga el que está a su lado, la fe nos hace personas diferentes. ¿Sí? Eso es lo que marca la diferencia entre nosotros que recibimos una palabra de parte de Dios, entre nosotros que tenemos a Dios y la gente que no tiene a Dios. Tiene que haber una diferencia. Si tu vida no tiene una diferencia, si tú te comparas con las demás personas que te rodean y eres igual, estás en el mismo estatus, en el mismo nivel, porque no ha habido nada, porque no tienes la fe, la confianza, que es lo que vamos a estar estudiando. Porque la fe tiene que marcar una diferencia, porque la fe es la herramienta que Dios nos da para que nosotros seamos transformados y seamos cambiados. La fe es lo que nos hace, escúchame, nos hace pasar de ser personas comunes y corrientes a ser personas que vemos cosas extraordinarias, personas extraordinarias. Por eso la serie anterior que terminamos, caminando, viviendo en lo sobrenatural, nos tiene que llevar a ser personas extraordinarias. Es decir, no caminamos como los normales, las personas normales, sino que nosotros tenemos algo extra, y es nuestra confianza en Dios. Y eso es lo que marca la diferencia. Para citar un ejemplo, es como si tú tienes un Lamborghini. Los que saben un poquito de autos saben que el Lamborghini está entre los carros más, no tanto en los mejores carros son los Lamborghini. Su motor es tremendo. Levantan el capó y es un motor tremendo. Pero si una persona se sube al Lamborghini y camina, anda a 20 kilómetros, el carro le va a andar. Pero no desarrolla todo el potencial de esa máquina, de ese motor. ¿De acuerdo? La máquina es como, la fe es como el poder que Dios nos ha dado. Y es como si Dios nos hubiera cambiado ese motor, ese Cinca viejo, destartalado, que había que empujarlo. Dice, ya no, ustedes no son así. Ustedes son mis hijos. Y Dios hace una transformación en nosotros. Nos coloca un nuevo motor, entre comillas. Y Dios espera que nosotros andemos más que lo que estábamos andando antes. Que vivíamos empujados a toda hora y que mirando las circunstancias y quejándonos y mirando a los nuestros y hablando una cantidad. Ustedes son diferentes. Yo los he cambiado. Pero si tú estás ya transformado, renovado, un nacido de nuevo, un hijo de Dios, y sigues andando al mismo kilometraje de lo que andabas antes o de lo que andaba la otra persona, pues mejor entonces se hubiera comprado un scooter, una cicla, una de esas patinetas eléctricas. Dios espera, escuche, para sus hijos, y aquí está el punto, Dios espera para sus hijos que andemos a otro nivel, porque tenemos un Dios todopoderoso. Porque es que nosotros podemos decir, sí, yo creo en Dios, sí, pero en el momento de las circunstancias, de los momentos difíciles, entonces actuamos igual que los demás. Hablamos igual que la gente que no tiene a Dios. Y por eso estamos hablando del primer punto, que la fe transforma. Y la fe nos tiene que transformar. Es decir, nosotros no tenemos cualquier tipo de Dios. Nosotros no tenemos un Dios de una estampita que cargamos en la billetera. Nosotros no tenemos un Dios que lo hicieron de yeso o de madera. No, nosotros tenemos un Dios todopoderoso. ¿Están de acuerdo conmigo? Un Dios que hace cosas imposibles. Un Dios que hace cosas sobrenaturales. Es que nosotros no tenemos el respaldo de una persona, tenemos el respaldo del Dios de los cielos, que hizo todo cuanto existe. El Dios que solamente lanzó su palabra, envió su palabra e hizo cosas. Y ese Dios está con nosotros. Entonces, el nacido de nuevo, el que verdaderamente conoce a Dios, el que sabe qué tipo de Dios, qué calidad de Dios tiene, no puede andar igual que las demás personas. Porque como sabemos quién es Dios, nosotros sabemos quiénes somos en Dios entonces. Porque cuando una persona nació de nuevo, porque es que aquí hay unas confusiones, que la gente piensa que ser cristiano es, ya no soy católico, ahora soy cristiano.
Ya no soy católico, ahora soy protestante. Ya no soy católico, ahora soy carismático y una cantidad de cosas. Y es que el cristianismo no es una religión. Es que ahora ya no soy una persona que caminaba en lo natural, en lo carnal, sino que ahora soy una persona que ha recibido el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y soy una persona diferente. Eso es el cristianismo. Es no pensar solamente que ahora ya no voy a la catedral, sino que ahora voy a otro lugar, pero que sigo siendo el mismo. No, por eso estamos hablando que la fe tiene que transformar. Y la gente que nos ve tiene que ver que somos diferentes. Porque creemos en un Dios que es poderoso. ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? Porque si nosotros decimos que creemos en ese Dios y seguimos pensando como pensábamos antes, entonces tenemos que entrar a revisar. O puede ser que ya tú eres un convertido, no voy a cuestionar eso, pero entonces estás andando a 20 kilómetros con un Lamborghini. Cuando tú puedes acelerar un poquitico más en tu vida y decir, no, ya qué cuento de quedarme yo con el mismo lenguaje de la gente, de hablar de crisis, de escasez, de miseria, de dar lástima por aquí y por allá, cuando tenemos un Dios que quiere obrar en medio nuestro. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tal vez no tenemos la fe suficiente, que tal vez no estamos actuando en fe. Y si no actuamos en fe, dice la Escritura entonces que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí tenemos que entrar a revisar. Porque lo que uno ve, y la Biblia, vamos a tocar algunos personajes de la Biblia, y uno ve que son personas que eran común y corriente, pero que marcaban una diferencia. Que la diferencia, o es lo que Dios quiere mostrarnos hoy, para que al salir de esta reunión nosotros digamos, lo podemos hacer, porque está en nuestras manos. Porque es que las personas que están en la Biblia, que caminaron en fe, eran personas común y corrientes, con la diferencia que creyeron en el Dios Todopoderoso y comenzaron a hacer cosas extraordinarias. Y esto lo podemos hacer nosotros. ¿Hasta ahí vamos? Es que tristemente el 99% de las personas que se dicen ser cristianas siguen con su mentalidad como si no hubieran conocido a Dios, como si no tuvieran un Dios, como si estuvieran desamparados, como si no tuvieran padre, como si no tuvieran respaldo. Y entonces el cristianismo es algo diferente, porque el nacer de nuevo es algo diferente. ¿Qué es el nacer de nuevo? A ver, dígame algo. Un cambio de mentalidad, porque hubo un arrepentimiento, y el arrepentimiento es cambio de mentalidad. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo es que teníamos una vida, éramos personas naturales, personas llenas de pecado. Nuestra naturaleza era una naturaleza ¿qué? Pecaminosa, ¿verdad? Y Dios nos cambia la naturaleza humana y nos coloca una naturaleza divina cuando nacemos de nuevo. Ese fue el diálogo que tuvo el Señor con Nicodemo. ¿Cómo esto de nacer de nuevo? ¿Será que tengo que volver a entrar al vientre de mi madre para volver a nacer? Dijo, no, un momentico. Pare ahí, no es eso. No es un nacimiento físico. Es un nacimiento ¿qué? Espiritual. Donde yo quiero cambiarle esa naturaleza, ese pensamiento, esa forma de ser, ese estilo de vida, y le quiero dar una nueva naturaleza. Es una naturaleza divina. Es decir, que viene de Dios. Y entonces el nuevo nacido, el nacido de nuevo, recibe algo, como si fuera un motor nuevo. ¿Sí? Me hago entender simplemente como gráfica, como analogía. Un motor nuevo. Entonces ya no lo voy a dejar que siga caminando con ese espíritu fracasado, con ese espíritu de derrota, con ese espíritu de queja, con ese espíritu de una mentalidad sin sueños, sin visión, sin proyecto. Le quito eso y le pongo un nuevo espíritu. Le voy a poner el Espíritu de Dios. Y usted tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el poder más grande que existe en el universo. Al nacido de nuevo lo recibió o lo recibe. El Espíritu Santo, el poder de Dios, que cuando vino encontró que la tierra estaba como desordenada, vacía, en oscuridad. Y vino el Espíritu de Dios, dice la Escritura, y cambió todo. Ese Espíritu de Dios es el que tú tienes, o el que tiene el que ha nacido de nuevo. Es el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Escúcheme, estaba en la tumba, de los muertos lo levantó y lo puso a la diestra de Dios Padre. Ese poder, ese Espíritu Santo, es el que el Señor le da a sus hijos cuando nacen de nuevo. De manera pues que teniendo ese Espíritu Santo, teniendo ese poder, lo que se espera es que haya una ¿qué? Transformación. Y que la gente que no recibe este mensaje, que la gente que no tiene a Dios, no lo puede conocer, pero que tú sí lo tienes, tú sí lo conoces y dices, yo no puedo seguir siendo el mismo. ¿Hasta ahí estamos, por favor? Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué estamos diciendo? Es un cambio de mentalidad,
¿Qué más hemos dicho? Nacer de nuevo, ¿qué más será? Un cambio de naturaleza, que cambiamos de la naturaleza normal y ahora recibimos una naturaleza divina. El hombre natural no entiende ese tipo de cosas porque son espirituales. Son locos. ¿Cómo que voy a cambiar? ¿Cómo que un mensaje me puede transformar? Claro. ¿Cómo que si yo nazco de nuevo el Señor puede cambiar mi vida? Claro. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Estamos hablando hoy del tema cómo activar el poder de la fe. Ese poder lo recibe la persona que ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo sigue andando igual, a su mismo ritmo, y sigue hablando lo mismo que habla la gente, sigue actuando igual que los demás, pero el que ha nacido de nuevo dice, un momentico, yo no soy el mismo, porque ahora Dios está en mí a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso tiene que marcar la diferencia. Entonces, como sabe que ya no actúa en sus fuerzas, en su capacidad, porque durante mucho tiempo estuvo ahí como empujado, pongamos el ejemplo, la analogía que tocamos, ese zinc estartalado, que tenían que estarme empujando, que se varaba toda hora, que la batería no me daba estarte, porque no tengo batería. Así era nuestra vida, para poner un ejemplo. Así estamos nosotros sin Cristo. Así es una persona sin Cristo, que camina en su fuerza, que a toda hora tiene que venir la grúa para llevarlo porque está mal. Pero el que ha nacido de nuevo y le quitaron ese carro y dice, ya usted no es ese Cinca, ahora tome, usted como hijo de Dios, usted tiene este Lamborghini. Esto simplemente es analogía. Un Lamborghini, o sea, tiene un poder que yo le he dado, que es el Espíritu Santo, dice Dios, para que tú actúes de otra manera. Entonces, esa persona ya no camina de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a lo que dice la prensa, los noticieros, sino que ahora abre la palabra de Dios y encuentra que Dios tiene un mensaje para él. Entonces dice, tengo problemas, tengo crisis, hay situación difícil, pero yo tengo un Dios que está conmigo. Entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la mentalidad. Mis amados, yo no estoy diciendo que no vamos a tener problemas, dificultades ni crisis, no, porque estamos en un mundo y estamos siendo afectados por el mundo de una u otra manera. Lo que estoy hablando es de cambiar nuestra forma de pensar frente a las circunstancias. Que no estamos solos, que no estamos abandonados, que tenemos un Dios que está con nosotros y que nos ha traído sencillamente para decirnos, de aquí en adelante no quiero que estés solo, no estés sola, yo lo que quiero es estar con ustedes y vamos a salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, abran su Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Qué dice la Escritura, por favor? Porque la fe es sacarnos de esa vida religiosa. Escúcheme en eso. Porque aquí no venimos, no dice, yo me cambio de esa religión para esta. No. La fe nos quiere sacar de esa vida religiosa. La fe nos quiere sacar de esa vida aburrida que a veces tenemos. Esa vida rutinaria. Y dice la Escritura, por favor, ¿quién lo tiene por ahí? Hebreos 11:6. Pero sin fe es que imposible agradar a Dios. ¿Alguien le quiere agradar a Dios? Ok. ¿El ingrediente cuál es? La fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Partamos de ahí. Fe. ¿Qué hemos definido como fe? Ok. Hay dos conceptos que ambos van en la certeza de lo que ¿qué? O sea, no lo vemos, pero creemos en Dios que Dios lo puede hacer. Tú estás viviendo una situación y dices, está mal, mi hijo está mal, tengo una situación de enfermedad, me está doliendo, pero tengo la certeza, tengo la convicción de que Dios puede obrar y Dios puede hacer un cambio en mi vida. Dios puede hacer un milagro. Dios puede cambiar a mi hijo. Dios puede cambiar esta circunstancia económica o la que sea, familiar o la que sea. Eso es un concepto. Pero también hemos encontrado que fe es ¿qué? Confianza absoluta en Dios. Escúcheme. Confianza absoluta en Dios, sin dudar. Entonces la Biblia dice, nuevamente Danielito, que fe, ¿qué es? 11:6. Muy bien. ¿Por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay? Es decir, es necesario que tú sepas en quién has creído. Vuelvo y repito, que tú no has creído en cualquier diosito de una estampita que hicieron por ahí, ni en un Dios de una imagen que hicieron por ahí, con todo el respeto. Es que nuestro Dios es mucho más que eso, y tienes que tener la certeza que tú has creído en el Dios Todopoderoso. Eso es lo que está diciendo Dios. O sea, es que tú tengas la convicción para ser agradables ante los ojos de Dios, que nosotros sabemos en quién hemos creído. ¿Tú sabes en quién has creído? Es un Dios grande y poderoso.
Y cuando Dios ve esa actitud, ¿qué termina diciendo el versículo? Que Él es galardonador, es decir, Él recompensa a los que han creído en Él. Que nunca nos va a dejar que defraudados ni en vergüenza. Que una persona que diga, yo me la voy a jugar toda con Dios, Dios. ¿Por qué? Porque cuando la gente vea que tú eres un bendecido porque crees en Dios, entonces ellos van a glorificar a Dios. Porque esa persona cuando recibe algo dice, yo lo recibo porque fue Dios el que me lo dio. Yo lo recibo porque no fue mi esfuerzo, mi trabajo. Pude haber contribuido en algo, pero realmente todo lo que tengo es porque Dios me lo ha dado. Y entonces Dios es galardonador de aquellos que le buscan, que le hallan. Hasta ahí estamos. Pero quiero entonces hablar ya con el tema de la fe, que para tener fe no se necesita mucha fe. Hay un secreto muy grande que vamos a estar tocando hoy. Porque cuando yo veo en la Biblia personas de fe, y de hecho en el capítulo 11 del libro de Hebreos, para que tengan ahí referencia, en algunas Biblias dice que es como los héroes de la fe. Y lo que yo encuentro ahí que son personas comunes y corrientes, pero que se atrevieron a creerle a Dios. Y ese creerle a Dios los convirtió en personas extraordinarias. Fue solamente eso. Ustedes han escuchado de un hombre, un profeta, que se llamó Elías. Elías. Quedó en la Biblia, y es unos profetas grandes. ¿Por qué quedó en la Biblia? ¿Qué hizo Elías? A ver. Compartamos un poquito. ¿Qué hizo Elías? ¿Qué han escuchado de Elías? ¿Qué hizo? Ok. Oró para que no lloviera 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Oró. ¿Y qué sucedió? Que no llovió durante 3 años y 6 meses. ¡Wow! Tremendo. ¿Qué más de Elías? ¿Oró para que qué? Para que lloviera. ¿Y llovió? Tremendo. ¿Qué más? En alguna oportunidad oró para que descendiera fuego del cielo. Y descendió fuego del cielo. Y como, wow. En alguna oportunidad fue donde una viuda, y estando con la viuda, se murió un hijo. Dios, no te preocupes, déjamelo ahí. Y fue, oró. ¿Y qué pasó con el niño? Se levantó. Tremendo hombre. Es un hombre tremendo. Mató en alguna oportunidad cantidad de profetas de Baal. Es un hombre tremendo. Si uno se queda con el Nuevo Testamento, uno se deprime. No, este tipo es muy... llegar allá es imposible. Es tremendo, ¿cómo va a llegar allá? Y uno se lo imagina, que el tipo caminaba a otro nivel sobre las nubes y que Dios le hablaba acá 15 minutos. No, eso era una cosa tremenda. Y uno, entonces cuando uno lee esto hasta ahí, Antiguo Testamento, dice, no, llegar a uno a ese nivel de fe. Sí. Pero cuando uno va al Nuevo Testamento, ahí en el libro de Santiago capítulo 5, versículo 17, nos deja ver algo de Elías. Y dice la Escritura que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Sujeto a qué? Es decir, que era una persona común y corriente. Era una persona que fallaba como fallamos nosotros. Era una persona que en un momento, dice la Escritura, llegó a un estado de depresión. ¿Cuántos han estado en estado de depresión? Dicen, ya no quiero saber más de esto, ya me quiero morir. ¿Alguien ha pensado eso? Bueno, Elías lo pensó. Siendo ese hombre que Dios ha utilizado. Sin embargo, llegó en estados depresivos que dijo, yo mejor me quiero morir, quiero salir ya de esta vida. Señor, ¿por qué no se ha acordado a mí? Mejor, Señor, llévame. ¿Alguien de pronto ha pensado eso? Quiero decirle, Elías también, hablando del profeta, del gran profeta Elías. Elías que derrotó una cantidad de hombres. Era un día, una mujer le dijo que lo iba a matar. ¿Y qué hizo Elías? Se asustó, se escondió y se fue a una cueva asustado, porque una mujer lo había amenazado. Así que aquellos esposos que asustan con su esposa, tranquilos. Elías también se asustó. Se asustó. Es decir, lo que quiero es que entendamos que eran personas comunes y corrientes, como nosotros, pero que se atrevieron a creerle a Dios y Dios los usó de una forma especial. ¿Qué le quiero decir? Que podemos ser personas comunes y corrientes, pero que si le creemos a Dios, Dios puede hacer cosas sobrenaturales a través de nuestras vidas. Dios puede hacer cosas que ni siquiera nos hemos imaginado. ¿Han escuchado hablar de un hombre, Moisés? Moisés. ¿Qué escuchamos de cosas extraordinarias que hizo Moisés? Esta fue una tremenda, ¿no? Está todo el pueblo de Israel, perdón, el pueblo
egipcio detrás de él, Faraón con todo su ejército, los están persiguiendo, ahora se encuentra frente a un mar rojo. Dice, ¿yo qué hago? Entonces escucha a Dios, actúa de lo que Dios le dice y toma su vara, la apunta al mar. ¿Y qué pasó con el mar? Se abrió y pasó el pueblo de Dios en seco. Luego viene todo el ejército enemigo, se cerró el mar, los ahogó a todos y acabó esa batalla. Tremendo de Moisés. No, pero es nivel de Moisés. ¿Qué más hizo Moisés por ahí? Un día el Señor le dice, claro, pero ahí cometió un error, ¿no? Pero para entender que también cometió errores como nosotros. El Señor le dijo, háblale a la roca. Y Moisés estaba porque el carácter de él era fuerte, que era tan fuerte que un día cogió a palo a un egipcio y lo mató, ¿verdad? O sea, igual como nosotros nos podemos salir de casillas. Lo que quiero es que veamos que los personajes de la Biblia eran personas como nosotros, que a veces nos hemos molestado, nos hemos enojado. ¿Alguien se ha enojado? ¿Sí? ¿Se ha ofuscado? Claro. Pero sin embargo, a pesar de esos defectos, Dios los utilizó. Y le dijo, habla a la roca, en lugar de hablarle, golpeó la roca. Sin embargo, Dios respaldó eso y vino agua y alimentó al pueblo. No pudo ver, se perdió muchas cosas, pero lo que quiero es que entendamos que Dios, a pesar de eso, lo utilizó. ¿Han escuchado a un hombre llamado Pedro? ¿Qué hizo Pedro por ahí? Cosas especiales. No lo malo, lo bueno que hizo, ahorita miramos lo malo. ¿Qué hizo extraordinario Pedro? Esa es una, ¿no? Dice la escritura que Pedro, con el poder de Dios, donde él pasaba, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Dicen, no, yo cuánto. ¿Qué más hizo Pedro? Pedro, un día el Señor le dijo, ven Pedro, ven para acá. Estaban en el mar. Y caminó sobre el agua Pedro. Dicen, no, pero ¿cuándo lo va a hacer? Entonces, si nos vamos a ese lado, es imposible. Pero si miramos el otro lado, bueno, Pedro, entre otras, también resucitó a una persona. ¿Sí sabían eso? Que Pedro oró por una señora, una mujer, y esa mujer resucitó. Entonces, vemos que Pedro es una persona que hizo cosas extraordinarias, pero que era una persona común y corriente. Ahí están los que quieran mirar en su Biblia, Hechos 9, versículos 36 al 42, está la historia de esta mujer, donde Pedro oró y esa mujer resucitó, que se conoció como Dorcas. También la conocen como la tibita en hebreo. Ahí está. Pedro, un hombre que hizo cosas, pero Pedro era un hombre impulsivo, un hombre colérico, un hombre que no se aguantaba nada, un hombre orgulloso, un hombre soberbio, un hombre altivo, un hombre autosuficiente. Aún estando con Cristo, 3 años que venía caminando con Cristo, van a tomar a Cristo, y ¿qué hace Pedro? Sacó una espada y le cortó una oreja a un hombre llamado ¿qué? Malco. Entonces antes dice, uy, pero qué puntería la de Pedro, le quitó la oreja. No, Pedro le quería quitar la cabeza, solo que el Malco se corrió y le bajó la oreja. Pero quería quitarle la cabeza. Era un hombre soberbio. Y caminando con Cristo. Pero sin embargo, a pesar de, el Señor lo utilizó. A pesar de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, Dios nos puede utilizar. ¿Cuánto puede decir amén? Pero todos tienen una característica. Y es que cuando Dios hablaba, ellos obedecían. Y por eso se van como personas extraordinarias. El problema de nosotros donde cortamos eso, es porque Dios muchas veces nos ha hablado y nosotros seguimos en nuestra mentalidad, yo no creo, convénzame. Entonces ahí no va a pasar nada, puede seguir en la iglesia mucho tiempo. Pero cuando una persona dice, Señor, voy a creer lo que tú me digas, así sean cosas pequeñas, lo comienzo a hacer, comienzas en cosas pequeñas y Dios va dándote más. Porque la Biblia dice eso, que somos fieles en lo que, en lo poco, el Señor pondrá en lo mucho. Y vamos a mirar el libro de Hebreos, capítulo 11, para encontrar el segundo principio. Porque el primer principio dijimos que la fe, ¿qué? ¿La fe qué? Transforma. Nos tiene que transformar. O sea, al escuchar el mensaje de Dios nos tiene que transformar. No podemos ser los mismos, porque tenemos un Dios grande, entonces tenemos que ser transformados. Y salimos de este lugar transformados. No estamos solos, no estamos abandonados. Aunque tú te sientas solo, abandonado, aunque tú digas la situación está difícil, no vamos a negar eso. Pero no estamos solos, Dios está con nosotros. Dios nos ayuda, Dios nos respalda. Pero lo segundo principio que vamos a ver hoy, es que la fe actúa. ¿La fe qué? Actúa. Santiago dice que la fe sin obras es ¿qué? Bueno, tenemos que actuar. No nos basta con decir, escúcheme,
Yo soy cristiano, vengo a la iglesia, leo la Biblia, sí, yo sé a todo decir amén, pero no actuamos. Ese es un problema. Y por eso muchas personas se quedan ahí estancadas, porque saben todo, sí, yo sé, pero no hacen nada. Y entonces el complemento es creerle a Dios y cuando Dios nos habla, actuemos. Estemos seguros que Dios es el que nos está hablando, porque hay muchas voces, pero cuando estamos seguros que Dios nos habla, actuemos. Entonces, dos principios. La fe me transforma, pero tenemos que actuar. ¿Estamos hasta ahí? Hay personas que dicen, yo no sé si alguien aquí necesita dinero. Y alguien dice, necesito plata. Entonces, escúcheme lo que les voy a decir. Están trabajando con la sugestión. Eso no tiene nada que ver con fe, sugestión. No me duele. Y eso no es así. Eso no es fe. Ay, tengo fe. No me duele. No, eso no es fe. Se llama sugestión. Se ha infiltrado la metafísica. Se ha metido la nueva era para comenzar a tomar control mental. Y eso no tiene nada que ver con fe. Es que si te falta dinero y no consigues trabajo, eso no es solamente ahí estar diciendo, me viene trabajo. No, hay que actuar. Te tienes que preparar, te tienes que capacitar, tienes que estudiar, tienes que vestirte de la manera acorde al trabajo que estás buscando. Tienes que pasar hojas de vida. Voy a pasar hojas de vida. Tienes que tener una actitud diferente. Tienes que llegar allá con la actitud de que verdaderamente quieres el trabajo, que tú eres el candidato, que tú eres la persona que ellos necesitan para ese trabajo, que eres tú la persona indicada, que eres tú la persona adecuada, que si no te contratan ellos van a perder. Y vas con esa mentalidad. Entonces, sabes que Dios te va a ayudar, pero tú también estás haciendo lo que corresponde. ¿Me hago entender? Yo no puedo decir, necesito dinero, estoy mal, pero me la paso encerrado en la casa, pero no me preparo, no me capacito, no me actualizo. No paso hojas de vida, ando con una mentalidad de fracasado, derrotado. Voy allá a las hojas de vida y como, a ver si de pronto me contratan, si alguna cosita por ahí. No, porque la gente quiere contratar personas que le ayuden, que le colaboren, que aporten a su empresa, que le traigan ideas. Eso es lo. Pero si no nos ayudamos, entonces no podemos decir, es que ¿qué será que no se me abren las puertas? Hay que revisarnos, a ver qué está pasando. No, ¿qué será que no me caso, pastor? Y es que yo a San Antonio y no pero pues vístase adecuadamente, arréglese ese cabello, por favor, huela rico. Si es así o no, arréglese la dentadura. O sea, son cosas que son elementales. ¿Qué será que ningún muchacho se fija en mí, pastor? Entonces uno le da un consejo y dice, uy, pastor, no sea tan carnal, porque Dios mira hacia el corazón. Sí, tienes razón. Pero es que tú no te vas a casar con Dios. Y ese mismo versículo que dice que Dios no mira el corazón, también dice, y el hombre mira la apariencia. Entonces, ayúdese. Sí, estamos ahí. O sea, esto no es ni de religión, no. Es que estamos hablando de la fe, que es creer en Dios, poner la confianza en Dios, pero la fe sin obras es muerta. Porque tú puedes venir acá y recibir una cantidad de principios, pero si no los pones por obra, no pasa nada. Y puedes durar aquí 1 año, 2 años, 5 años, 10 años y no pasa nada. ¿Alguien tiene algún hijo, algún familiar que no se ha convertido al Señor y quiere que se acerque a Dios? Levanten la mano. ¿Alguien tiene? Entonces está el hijo que está orando, pastor, estoy orando para que mi papá se convierta. Okay. Está bien. Ha hecho cosas bonitas. ¿Usted cree que su papá se puede convertir? Claro, pastor. Yo sé que Dios lo puede tocar y se puede convertir. ¿Está actuando bien? Sí, está creyendo en Dios, está actuando en fe. Está declarando. Pero yo miro al muchacho y entonces le pregunto, ¿a qué hora se levanta? Por ahí a las 11, pastor. Es un desordenado, es un desobediente, es un altanero con la mamá o con el papá, es un grosero. Su habitación es un desorden completo. Es un altivo, un prepotente, no ayuda en nada, ni siquiera lava el plato en el que come. Pero estoy orando para que Dios lo toque y se convierta al Señor. Y yo, ¿qué será, pastor, que yo lo invito a la iglesia y no va? ¿Me está entendiendo, por favor? Pero ¿qué tal si el papá comienza a ver a ese jovencito, esa jovencita, o ese hombre, o esa mujer, para cualquier aplica, y lo comienza a ver cambiado? Y entonces ve que ese hijo es más respetuoso con la mamá, ese hijo es más respetuoso con el papá, colabora en la casa, organiza, no, mamá, tranquila, yo hoy voy a hacer el almuerzo. La mamá dice, wow, está pasando algo.
¿qué está pasando? Dice, no, Dios me está hablando y yo tengo que honrar a mi papá, tengo que honrar a mi mamá. Y sé, mamá, que porque ya Dios me habló, sé que cuando yo te bendigo, Dios me va a ayudar. Entonces yo quiero bendecirte, quiero que tú te sientas bien. Perdóname, mamá, por todo lo que le ha hecho sufrir. Perdóname por lo grosero que he sido contigo. Yo quiero cambiar, mamá. Y entonces la mamá lo ve cambiado. Y le dice, oiga, hijo, ¿qué está pasando? No, mamá, estoy yendo a una iglesia, a un lugar, y Dios me está hablando. La mamá le va a decir, hijo, no sea malito, lléveme el domingo, yo quiero ir allá. ¿Es así o no? ¿Me estoy dando a entender? Es que es la fe, pero actuando. Eso no, porque terminamos siendo unos religiosos, unos místicos, igual que cualquier otra persona. Por eso la fe nos tiene que transformar. Y entonces esa persona es transformada, porque recibe una palabra, por sencilla que sea, y se queda con esa palabra y dice, voy a vivir esa palabra. Y salgo de esta reunión con este objetivo, con esta meta. Voy a caminar en esa palabra. Pero si tú vienes y recibes palabra y llevas años recibiendo palabra, pero sigues siendo el mismo grosero, el mismo altivo, con malas palabras, una cantidad de cosas, pues eso no mueve a nadie, porque la fe transforma, pero la fe nos lleva a actuar, a hacer cambios. ¿Estamos ahí, por favor? Entonces es eso. Y eso es lo que hace que otras personas digan, bueno, el estilo de vida de él, de ella es diferente. Y entonces el reino de Dios está siendo establecido. Y eso es agradable ante los ojos de Dios. Porque es una fe que actúa. Porque es lo que dice la Escritura. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando está actuando en fe, mire, Dios se agrada. Y tú comienzas a ver cosas hermosas que ni siquiera te imaginas. Puertas que comienzan a abrir. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, mis amados. Dígale que está a su lado, la fe sin obras es muerta. Porque uno dice, yo tengo fe, yo creo en Dios, eso no pasa nada que tú digas que crees en Dios. Porque la Escritura muestra, el mismo Santiago muestra, que aún los demonios creen y tiemblan. O sea, estamos al mismo nivel con los, perdóneme, con los demonios porque ambos creemos en Dios, sí. Pero la diferencia entre los demonios y nosotros es que Dios habla y nosotros obedecemos. Los demonios saben, conocen, pero no obedecen. Los demonios no se sujetan a Dios. Los demonios son rebeldes y hacen lo que quieran. El cristiano, que también cree en Dios, perdón, obedece. Dios lo dijo, lo voy a hacer. Eso es lo que marca la diferencia. Y en la Biblia decía, aparecen ahí unos héroes de la fe. Abran su Biblia, por favor. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Aparecen unos héroes de la fe. Y cuando uno, en algunas Biblias que aparece el título, héroes de la fe, entonces cuando viene la palabra héroe, ¿qué viene a nuestra mente? Nuestra mente, ¿cómo codifica esa palabra héroe? Entonces viene Superman, para mi época, Aquaman, Robin, Batman, ¿cierto? La Mujer Maravilla. Porque son los héroes que nos mostraron. Pero cuando uno va a la Biblia dice, no eran tales como, no eran ese hombre de acero ni nada, no, eran personas comunes y corrientes, pero que hicieron algo particular. Y eran personas comunes y corrientes que creyeron en Dios y eso que eran comunes los convirtió en personas extraordinarias. Punto. Obedecieron a Dios, no es más, aquí no se trata de misticismo, es obedecerle a Dios y vas a ver cosas bonitas en tu vida. Encontramos en el versículo 4 al primerísimo que la Biblia menciona. Dentro de ese Guinness de hombres de la fe, que se llamó ¿cómo? Abel. Y mire lo que dice la Biblia. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún después de más de 3.000 años, 4.000 años, seguimos hablando de él. ¿Qué hizo este hombre? Dice que aún muerto, y muerto aún habla por ella. ¿Qué fue lo que hizo Abel? A ver, miremos que no fue nada pues extraordinario. ¿Qué fue lo que hizo Abel para quedar en el Guinness de los hombres de la fe? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ofreció una ofrenda. Escúchenme por favor. Ofreció una ofrenda. ¿Era la única que tenía? No. Tenía un hato, tenía muchas ovejas y toma una y se la trae el Señor. Eso fue lo que hizo. No es que diga la Biblia y cogió todo lo que tenía y se lo trajo al Señor. Entonces, uy, no es inalcanzable. No, trajo una ofrenda. ¿Cuánto puede valer una ovejita? Un ovejito, ¿cuánto puede valer? Como todo ha subido, ¿cuánto podría estar valiendo? 300. 400, 500. Vamos a porque todo ha subido. No hay nada barato, todo ha subido.
¿Qué hizo él? Miró de todo, pero miren la característica, por favor. Yo quiero que miren el principio. Miren el principio. No se queden con lo de superficial, miren el principio. Yo creo que llegó Abel y vio todo su rebaño. ¿Y cuál escogió? ¿La más flacuchenta? No. ¿Esta que tiene como la pata quebrada, llevémosla? No. Yo creo que Abel ido para el Señor y cogió la mejor. Y se la trajo al Señor. Eso. O sea, su ofrenda de cuánto fue. En pesos. Les digo con todo mi corazón. Yo conozco personas que están aquí sentadas que han dado mucho más que eso. Tú puedes ser una. Entonces, escucha. No es la cantidad. Yo conozco personas, porque es que Abel no dijo voy a darle todo. Yo conozco personas acá que han dicho, mire, y en medio de su necesidad, ¿sabe que nosotros el tema de finanzas lo tenemos a un lado? Y yo lo que quiero que veas es el principio. Yo conozco personas que en medio de su necesidad, sé que pasan necesidad, pero dicen, yo le voy a dar esto, lo que es del Señor. Este hombre lo único que hizo fue darle la mejor ofrenda para el Señor. Y Dios dijo, wow, el corazón. Porque es la actitud, no es el monto. Porque a Dios no lo apantallan con montos, es el corazón. Ustedes recuerdan aquella viuda que estaba ahí en el templo y Jesús estaba contemplando, mirando la actitud de la gente, y llegaban aquellos, llegaban, hacían bulla, hacían sonar trompeta y lo demás. Pero llegó esta mujer y dio lo que tenía, una moneda blanca, que era la de menor denominación, y la colocó allá. ¿Y qué hizo el Señor? Llamó a sus discípulos y dijo, mire, esta mujer ha dado más de los otros. ¿Por qué razón? ¿Qué fue lo que vio el Señor de esta mujer? El corazón, la actitud. Yo creo que esta mujer dio lo único que tenía. Dio lo de su almuercito, para poner ejemplo. Señor, lo único que tengo es lo de mi almuerzo, pero yo lo voy a dar, Señor. ¿Usted cree que Dios la dejó aguantando hambre? ¿Usted cree que Dios no honró a esta mujer? ¿Qué es lo que Dios mira? No miremos cantidades, por favor, que no es eso. Esto no es el tema. Lo que quiero es la actitud de decir, esto es para el Señor. Lo mejor. Infortunadamente la mentalidad que nos vendieron, una mentalidad de que al Señor, la limosna, lo que sobre, no, o sea, el principio, ¿por qué Abel quedó dentro del Guinness de los hombres de fe? Es porque él consideró que era lo más importante para Dios. Punto. ¿Tomas el principio o no lo tomas? Eso ya es tu responsabilidad delante de Dios. Pero seguimos leyendo la Biblia. Miremos aquí más abajo, versículo 7. Otro personaje. Pero ahora, quiero cerrar el punto. Fíjense que este hombre Abel no hizo pues cosas extraordinarias. Cosas que tú has hecho tal vez más que lo que hizo Abel. ¿De acuerdo? Entonces, para que tú tengas en cuenta, espérame antes de salir al otro punto, que tú eres una mujer de fe, tú eres un hombre de fe porque has actuado. Porque cuando tú traes la ofrenda aquí, tú no estás viendo a Dios, ¿o sí? No. Pero tú le estás dando a un Dios que no ves. Un Dios que dice, yo quiero honrarlo, punto, ya. Yo quiero contribuir para el desarrollo de la obra de Dios, para que otros también puedan ser salvos, para que otros conozcan estas verdades. Ya, listo, sin ver a Dios. Mira el versículo 7, por favor, lean. ¿Por la fe qué? Noé. Ok. Por la fe. Escúcheme, por favor. Dice, por la fe. Por la fe. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, decir aquí que llueve, eso lo sabemos. Allá nunca había llovido, nunca había llovido. Sin embargo, Dios le dijo, mira, construye un arca porque va a llover. ¿Llover? ¿Qué es eso? Va a venir agua del cielo. ¿Agua del cielo? Pues no entiendo, Señor, pero si tú me lo dices, lo voy a hacer. Era una locura y lo trataron de loco en su momento. Voy a hacer un arca. ¿Un arca? ¿Dónde? Es que aquí en Duitama no hay mar. Entonces se va a inundar. Necesitamos un arca. Está loco. Llover, aquí nunca ha llovido. Aquí en Duitama nunca llueve. ¿Cómo se le ocurre? Sin embargo, él creyó y lo hizo. Y escuche lo que dice. Y terminando dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La escritura nos dice, por ejemplo, que Noé echó fuera demonios, que Noé resucitó a alguno, que Noé caminó sobre las aguas no sé cuántas millas. No. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Noé. Diga conmigo, hizo. Hizo. Hay que hacerlo, lo hago. Emprendió. Ustedes que están acá, que son mis amigos, yo los he visto a ustedes que han emprendido proyectos, que han hecho casas,
Personas que dicen, pastor, yo comencé con el lote. Yo compré el lote y poco a poco fui edificando. Hicieron cosas. Personas que dicen, pastor, usted viera yo cómo comencé. Esto que tengo acá, pastor, y me lo muestra. Esto que tengo acá, pastor, pero yo comencé haciendo un trabajo, usted ni se imagina, pastor. Yo comencé vendiendo en la calle. Digo, ¿son personas de fe o no? Cuando tú comienzas un proyecto, cuando comienzas una idea, y ustedes lo han hecho. Yo he visto personas de acá, ya llevo muchos años conociéndolos a muchos de los que están acá, y los he visto, aún hogares fracasados, derrotados. Dice, pastor, no importa, pero vamos a restaurar el hogar. Y comienzan a edificar su hogar. Y yo los he visto ya, hogares ya restaurados. Han hecho cosas. Y escúcheme, Noé quedó en la Biblia porque hizo cosas. Y ustedes también han hecho cosas. Para que no permitan que el enemigo diga, ustedes no son personas de fe. Ustedes no, eso Dios no lo ve. Usted se equivocó en eso, usted falló en eso, usted hace esto, Dios no lo va a escuchar. No, veo personas, ahora Noé cometió errores. Noé cometió equivocaciones también. Pero tuvo una característica que es digamos que es como el secreto que está ahí, como el quid del asunto, y es que estas personas, apenas Dios les habló, actuaron. Eso es lo que estoy viendo en común denominador de estos héroes de la fe. No que hubieran hecho cosas extraordinarias, porque ustedes y yo también hemos hecho cosas. Pero si seguimos mirando la Biblia, bajemos un poquitico y encontramos a otra persona. Verso 8, dice que por la fe Abraham, ¿han escuchado hablar de Abraham? Siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué quedó Abraham entre el Guinness de los hombres de la fe? ¿Qué fue lo que hizo Abraham en ese versículo? Salió. Estaba en una región llamada Ur de los Caldeos. Dios le dijo, deja tu tierra, tu parentela y nos vamos a un lugar desconocido. ¿Qué fue lo que hizo? Salir. Dios le habló, salga, ¿y qué hizo? Salió. Muchos de los que estamos acá no somos de esta ciudad. Sin embargo, estamos en esta ciudad porque Dios en algún momento nos dijo que saliéramos. ¿Alguien se ha cambiado de ciudad? Levanten la manito, por favor. ¿Alguien se ha cambiado de casa? ¿Ha trasteado alguna vez? Yo como 34 veces. Y muchas veces hemos en este apartamento y tal vez pagando un poquito más de lo que estamos pagando, vamos, hagamos. Yo sé que Dios de alguna manera nos va a favorecer. Y hemos tomado decisiones creyendo. Nos hemos movido creyendo. Nos hemos cambiado de ciudad creyendo. Nos hemos cambiado de casa creyendo. Y entonces dijimos al principio, yo pensé que no podía, pero bendito Dios, mire, hemos podido. Yo pensé que llegar a esta ciudad, cuando llegamos acá, el diagnóstico era negativo completo. La ciudad, no sé qué, la iglesia estaba llena de deudas, dividida la iglesia, no hay ofrenda, no hay nada. Sin embargo, dijimos, Señor, si tú nos estás enviando, allá vamos. Y vinimos por fe. Y hasta aquí Dios nos ha sostenido. Y ustedes también lo han hecho en muchas cosas. Y si yo hablara con cada uno de ustedes, han dado testimonio de cosas, decisiones que han tomado, hagámosle, vamos. Señor, ayúdanos. Y han entrado en proyectos, se han movido. Entonces no permita que el diablo les diga, ustedes no son de fe. Sí, lo que pasa es que andamos a 20 kilómetros. ¿Vamos a entender? En ese Lamborghini, a 20 kilómetros. Y tenemos que entrar más allá, porque Dios nos ha dado capacidad y poder para seguir adelante. Por eso estamos hablando de activar el poder de la fe. Abraham, versículo 11. Por la fe, ¿qué pasa aquí? Fíjense que el común denominador ha sido, creen y hacen. Creen y hacen, escuchan, obedecen y ahí Dios respalda. 11. Por la fe también, la misma que Sara, siendo que estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Una mujer, ¿cuántos años tenía en su momento cuando fue embarazada? ¿Cuándo le dio la promesa al Señor? ¿Cuántos años tenía? Como 80 años, no sé, bueno, lo cierto es que esta mujer era estéril, ya era vieja, menopáusica, ya no tenía ninguna, sin embargo creyó aquel que le había hablado, y tuvo un hijo, y las mujeres que están acá, por favor, sufrieron cuando tuvieron un hijo, ¿duele o no duele? Y sacaron fuerza, y Dios les dio fuerza. ¿Cuántas han tenido un hijo? Levanten la mano. 2 hijos.
3 hijos, 4 hijos. Y ahí dejémosla de la cuenta. Si esta mujer por un hijo quedó ahí, ¿no creen ustedes que han tenido 2, 3 hijos? Han tenido fe y Dios les dio la fuerza. En su momento dijeron, no, yo me siento morir. Porque hay 3 dolores que dicen que son muy fuertes. Uno, el dolor de muela, dicen que es terrible. Otro, el tener un hijo. Y a nosotros cuando nos da gripa. Son 3. Pero lo soportamos o no, hombre. Ahí aguantamos. Nos dicen que somos flojos, pero no. Ustedes como no han vivido eso, entonces no. Pero mis amados, sí. Entonces lo que quiero llegar es a eso, escúchenme. Que fueron personas que hicieron cosas comunes, corrientes, pero que tienen una característica, le creyeron a Dios. Se rió Sara, ¿no? Y de ahí salió el nombre de su hijo, que se llama Isaac, que es risa. Yo, una viejita, que va a tener hijos. Y sin embargo, le creyó a Dios. Bueno, Dios, si tú me lo dices. Y no fue cualquier hijo. Entonces, amados, estos son ejemplos. Dígale que está solo, lo que Dios está buscando es hombres y mujeres que cuando Él da una palabra, por sencilla que sea, dígale, ellos se puedan mover por esa palabra y Dios va a hacer cosas extraordinarias. Obediencia, obediencia. Listo, no entendemos. Cosas pequeñas, escúchenme, ahí está un punto. Es que nosotros queremos cosas grandes y Dios nos mira y dice, es que si yo te hago cosas pequeñas para que haga y no las has hecho, mucho menos las grandes. Comienza haciendo cosas pequeñas, pequeños detalles. Y dice, wow, ya está actuando. Pongámosle esto. Y va subiendo, va subiendo, va subiendo. Entonces tú vas a ver cosas grandes, pero todo comenzó con el primer paso. ¿Es así o no? Todo comienza con ese primer paso. Cosas sencillas. Versículo 21, por favor. Seguimos en Hebreos 11. ¿Qué dice, por favor? Otro personaje, Jacob. Bueno, quiero partir del nombre, Jacob. ¿Qué quiere decir Jacob? El nombre Jacob, ¿qué quiere decir? Engañador, tramposo, mentiroso, embustero, usurpador. Eso era eso no es que era el hombre, no. A pesar de eso, mire, quedó en la lista de Guinness Record, entonces ahí como que eso nos anima. ¿Sí? Y mire lo que dice, por la fe Jacob, al morir, y este tipo durante toda la vida no hizo nada bueno. Ya cuando estaba pateando el balde ya para morir, yo, oye, que voy a hacer algo para no pasar en blanco. Y eso que hizo al final, lo legó allá. ¿Y qué fue lo que hizo extraordinario? A ver, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Qué fue lo que hizo? Cuando se iba a morir, llamó a los hijos de José, los bendijo a los hijos, a los nietos, los bendijo. Eso fue lo extraordinario que vaya. Pregunto, ¿cuántos de los que están aquí han bendecido a sus hijos? Levanten la manito. A los nietos, los que tenemos nietos. Aún sin tenerlos, Señor. Los hemos bendecido. Y este hombre por bendecir, entonces quedó ahí. Para que sigamos entendiendo que eran personas con errores, con equivocaciones y que hicieron algo que fue agradable ante los ojos de Dios. Que cuando tú bendices a tus hijos, no importa las canas que te han sacado o el cabello que te han hecho caer, pero cuando tú los bendices, eso es agradable ante los ojos de Dios. Nosotros, escúcheme, padres de familia, por favor, fuimos colocados en esta tierra para bendecir a nuestros hijos, no para maldecirlos, no para desearle cosas malas. Uno en esta vida puede dejar 2 cosas. Herencia, si la puedes dejar, déjala. Pero sobre todo, lo más importante, un legado. Inspiración. Mi papá fue un hombre de fe. Mi papá, yo lo vi cómo pasó por necesidades, pero siempre se tomó de la mano de Dios. Y eso marca a sus hijos. De mi papá tengo que nunca le levantó la mano a mi mamá. De mi papá tengo esto. Y tal vez no es cosas materiales, noten. Es un legado. Responsabilidad. Amor en el hogar. Mi papá, mire, así no fueran las cosas más lujosas, pero salía a trabajar para conseguirnos lo de la yuca. Mi papá, un hombre trabajador. Un hombre esforzado. Eso se llama legado. Hay otros que dejan cosas materiales. Y sí, pueden dar. No, le dejé la casa, le dejé eso. Sí, pero nunca tuvo cariño con sus hijos. Nunca tuvo palabras. Nunca bendijo a sus hijos. Siempre los maltrató. Y que este sea como un momento para recordar a aquellos seres queridos que ya no están con nosotros. Y darles gracias. Darle gracias a Dios por ese papá bueno que nos dejó y que nos enseñó cosas, principios, verdad. Que no nos dejó nada material, ok, pero nos dejó muchas cosas bonitas. Que honremos a nuestros padres, hijos. Los tenemos vivos, honremos.
Para eso estamos en esta tierra. Este hombre quedó ahí porque bendijo a sus hijos. Cuando nosotros bendecimos a los seres queridos, a las personas que Dios colocó bajo nuestra cobertura, nuestro amparo, eso es agradable ante los ojos de Dios. Él por bendecir quedó ahí. Así que tranquilo. Dale, que no has visto las cosas, que no importa, pero sigue bendiciendo. Por más que te saquen del mal genio, por más que lleguen, no aguanto más, pero siempre bendícelos, por favor. Y si tienes padres, bendícelos, hónralos, ayúdales. Ya no son tan rápidos como antes. Se les olvida las cosas mucho más fácil. Pero no por eso tú tienes que deshonrar a tus padres. Ámelos. Porque después con estar llorando, ay, se murió mi viejita, mi viejito, ay, cómo me hace falta. Con llegar ahí con un mariachi ya al funeral. Y la viejita nunca recibió una serenata de vida, pues, allá que no escucha ni nada, a pantallar con los demás. Es ahorita que los podemos honrar. Ay, ahí le traigo la corona más grande, eso no importa cuánto valga, porque es para mi mamá. Y cuando estaba viva ni siquiera una florecita le dieron a la mamá. Entonces, ahora, este hombre quedó ahí porque bendecía. Pero ¿qué más dice, por favor, de este pasaje? Bendijo a cada uno de los hijos de José. ¿Y qué más dice? Adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Adoró. Muchos, yo sé que vienen acá en el tiempo de la oración, que es comenzando la reunión. La reunión, hay 3 propósitos cuando uno viene a la iglesia. O sea, ¿a qué viene uno a la iglesia? Con 3 propósitos. Número 1, adorar a Dios. Es el primer tiempo, con el corazón. Porque estamos adorando a un Dios que no estamos viendo. Pero es el tiempo donde decimos, Señor, gracias porque esta semana nos guardaste. Gracias, Señor, te alabo. Y entonces cuando le estamos cantando, nosotros le estamos dando a Dios. Dando, demostrando, sale del corazón. Luego nos sentamos y recibimos de Dios. Entonces la primera parte es la adoración. La segunda parte es escuchar la palabra de Dios. Y lo tercero es compartir entre hermanos. ¿Sí? Qué lindo. Es habitar los hermanos juntos y en armonía, dice la Escritura. Ese es el propósito de venir a la iglesia. Entonces, tú no puedes decir, es que yo no sentí nada, yo no recibí nada, no diste nada. No adoraste a Dios con el corazón. Te sentaste simplemente para escuchar. A ver, convénzame. No hablaste con él, salí, no saluda a nadie. No, aprovecha, comparte. Tal vez no conoce, aprovecha y preséntate. Mire, tal vez tú tienes algo que esa persona está necesitando y puedes intercambiar ideas y cosas bonitas. Para eso es la familia de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, esto fue lo que hizo. Ya, cuando estaba al final, hizo eso. Y Dios lo colocó ahí. Y Dios lo puso ahí. Le dijo a los hijos, mire, yo te bendigo, que Dios te prospere, que Dios te guarde, que Dios te cuide. Yo ya estoy para irme, pero quiero lo mejor para ti. Perdóname, tal vez fallé, tal vez me equivoqué, pero quiero estar en paz. ¿Qué hizo este hombre? Se puso en paz con su familia. ¿Cómo estás tú con tu familia? ¿Hay rencores, hay odio, hay amargura? Es que yo no lo soporto. Es que ese viejo nunca me dio nada. Tengo malos recuerdos de él. Mi mamá es fastidiosa, es cansona, es el lenguaje de los chinos hoy en día. Bendígala, por favor, si tiene la oportunidad. ¿De acuerdo? Vamos a hablar hasta ahí, primera parte. La segunda parte nos vemos. Vamos a orar al Señor. A decirle, Padre, gracias. Porque queremos activar ese poder de la fe. Eso que tú quieres, Señor, que nosotros hagamos en este tiempo. Gracias porque nos estás enseñando a activar. Hoy nos das 2 principios. Ya están en nuestra vida. Ya están en nuestro corazón. Ya es una semilla que fue sembrada en nosotros. Lo que hagamos con esta semilla es nuestra responsabilidad. Lo primero que nos ha hablado es que la fe transforma. Y hoy tenemos que pedirte perdón, Señor, si tal vez, a pesar de que llevamos tiempo escuchando tu palabra, seguimos siendo los mismos. Perdónanos, Dios. Porque al escuchar tu palabra, y la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Porque es que cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, escuchar los testimonios de lo que pasó con estos hombres, Dios, eso nos tiene que llevar a otra dimensión, a cambiar, a aplicar esa palabra, Dios amado. La iglesia no es simplemente para venir a escuchar historias de lo que pasó hace muchos años. La iglesia es para escuchar que ese mismo Dios que obró en ese tiempo con esos hombres, también lo puede obrar con nosotros. Y hoy de una forma particular tú nos hablas, y tal vez alguien haya tomado este mensaje. Tal vez alguien está diciendo, ya no está Moisés, ya no está David, ya no está Pedro, ya no está el profeta Elías, ya no está Jacob. Ya ellos murieron, están enterrados, ya sus cuerpos se descompusieron, pero estamos nosotros. Y tú quieres, Señor, que nosotros obremos, que la gente nos vea que somos diferentes, cambiados. Ayúdanos a tomar decisiones. Ayúdanos a salir de esa religiosidad.
de esa amargura, de ese aburrimiento de que muchos ven la vida cristiana. Porque la Biblia sencillamente es el manual que tú dejaste para que nosotros tengamos todo lo que podamos necesitar, para que sepamos por dónde caminar en esta tierra. Por eso necesitamos sumarle a ese creer, necesitamos sumarle el actuar, Dios. Gracias por estos personajes que tú nos citaste hoy, porque hicieron cosas sencillas, cosas que muchos hemos hecho. Porque si tú te pones a recapitular un poco, tal vez tú dices, yo he ofrendado, yo le he dado a Dios lo que yo considero. Tal vez tú dices, yo también he hecho cosas, he emprendido cosas. Tal vez tú dices, yo también he actuado como actuó este hombre que oró por sus hijos, yo también lo he hecho. Y tal vez si eres mujer, yo también he tenido uno, no solamente un hijo, sino más hijos, y he creído en Dios y Él me ha dado la fuerza. Por lo tanto, creemos que eso que tú estás haciendo con nosotros en este tiempo tiene que reflejarse en resultados. Porque como muchos dicen que la fe no se ve, yo diría que sí se ve en cambios en nuestra vida. Que el invertir este tiempo, el venir a escuchar una palabra, tiene que generar un cambio. Que al salir de este lugar, mañana, pasado mañana, cuando nos encontremos con alguien, la gente tiene que notar que algo ha pasado en nuestra vida, que no somos los mismos, que hemos cambiado, porque una palabra ha sido un detonador para actuar, para cambiar. Tal vez tu papá, tu mamá, tus hijos te vean ya más tierno, más cariñoso, más colaborador, más respetuoso. Y ellos comienzan a ver que algo está pasando en tu vida. Tal vez tú que te la pasabas quejándote, dando lástima a los demás. Ahora tú dices, sí, tengo problemas, tengo dificultades, tengo luchas, pero tengo un Dios todopoderoso y Él va a obrar a mi favor. Y sé que Dios va a hacer algo sobrenatural. Tal vez tú que estás pasando por alguna enfermedad, algún episodio en tu vida, tú dices, sí, tengo esta enfermedad, tengo este diagnóstico, pero creo que tengo un Dios todopoderoso y que Él puede hacer algo en mi cuerpo en esta hora. Y que Dios es mi médico por excelencia. Y que así como sanaron tantas personas y aún así como resucitaron, también va a suceder en mi vida. Y que cuando la gente te vea a ti, cuando tú te acerques al vecino, no simplemente vayas a contarle historias. No solamente que tú digas, yo creo que el Señor hizo algo grande en Moisés y Él pudo abrir el mar rojo, sino que diga, así como Moisés pudo abrir el mar rojo, yo también tengo el Dios que tuvo Moisés y también Dios puede abrir puertas en esto que está tan difícil en este tiempo. Eso es lo que hace cambiar. Eso es lo que la gente está buscando y necesitando. No una religiosidad, no un misticismo, sino personas que le creen a Dios. Y no solamente la gente está necesitando eso, sino que eso es lo que Dios está buscando. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por esta palabra que tú nos has dado. Que sea de bendición para cada uno de los oyentes, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén.